Vamos a seguir con el último bloque de casos clínicos a cargo de nuestra expositora Macarena. Así que le doy el pase para comenzar ya con este último bloque. Perfecto. Ya chicos, les voy a comenzar a compartir entonces mis casos clínicos. Son varios, así que si tienen alguna duda entre medio, vayan dejándola en el chat, ¿cierto? Como lo hacíamos recién, y las contestamos al final. Entonces, comenzamos. Primer paciente, sexo masculino, año de nacimiento en el 77, consulta primera vez por cirugía en el año 2008 a sus 31 años, presenta una refracción de menos 12 esferas con menos 1 de cilindro en el eje de 10, logra agudeza visual de 0,5 con esa corrección, y en el ojo izquierdo menos 11 esferas con menos 0,75 cilíndrico en el eje de 8 y logra 0,6 de agudeza visual con esa refracción. Se solicitan exámenes preoperatorios, ¿cierto?, para evaluar la viabilidad del caso. Se solicita topografía, ¿ya? La topografía con Pentacam de este paciente es la siguiente. Se observa un grosor corneal bastante delgado, 475 micras tenía acá el paciente, y tenía asimetría, ¿cierto?, hacia inferior. Eso es lo que más nos puede llamar la atención en una primera instancia al observar esta topografía. ¿Ya? El punto más fino 475 y el apex 476, no había mucha diferencia, no estaba muy desplazado el grosor corneal, simplemente era delgadita y levemente asimétrica hacia inferior. Acá en el ABCD, ¿cierto?, de Pentacam, acá dice que lo más riesgoso de este caso entonces sería la paquimetría, porque el resto, ¿cierto?, de las curvaturas, bastante bien, o sea, curvaturas de 40 para un paciente miope no son malas, pero tiene la asimetría inferior que habíamos mencionado. Y el velín ambrosio del ojo derecho también no se observa elevación, solamente la alteración, ¿cierto?, que marca en amarillo la paquimetría, y está, ¿cierto?, siempre seteado para miope, porque este era un paciente alto miope. Lo mismo, por ejemplo, con el Pentacam acá del ojo izquierdo, lo mismo, grosor central bajo de 475 micras, la posición más fina 474, no hay mucha diferencia. Y acá, si bien no existe un patrón topográfico marcado hacia abajo, la curvatura central es un poco mayor que la periférica, pero también no es muy curva la córnea, 41,2, 41,5, para un paciente miope bastante bien. Ya el ABCD de Pentacam, ¿cierto? Marca acá lo más preocupante, también como la paquimetría, que es bastante delgada, y lo mismo con el velín ambrosio de ese ojo, todos los índices dentro de la normalidad, no se observa elevación sospechosa, pero sabemos que con una refracción de menos 12 dioptrías y menos 11 dioptrías no va a ser candidato para láser para nada, ¿ya? Entonces se piden exámenes complementarios de ecobiometría, recuento, y el plan quirúrgico para este paciente en esa primera instancia en el año 2008, que se termina operando el 2009, es el implante de un lente ICL en ambos ojos, ¿ya? En el ojo derecho menos 18 dioptrías con un más 1,5, y en el ojo izquierdo de menos 16 dioptrías esférico. Ya el paciente con ese implante tuvo un resultado bastante bueno, la autorrefractometría resultó ser de menos 0,5 esfera con menos 0,5 cilindro, y en el otro ojo más 0,25 esfera con menos 0,25 cilindro, logrando bastante buena agudeza visual. Recuerden que él con los lentes que usaba antes de la cirugía de ICL tenía agudeza visual de 0,5 en el ojo derecho, 0,6 en el ojo izquierdo, y el ojo izquierdo siempre había sido dominante porque tenía menos refracción que el derecho, entonces tuvo un mejor potencial visual postquirúrgico después de esta primera intervención. Pero pasaron los años, ya esto fue el 2009, nuestro paciente en la actualidad tiene 43 años, y notó una disminución de agudeza visual mayormente en el ojo derecho. En la consulta el médico lo evaluó mediante biomicroscopía y se observa una catarata córtico-nuclear anterior. ¿Ya? Acá me voy a devolver un poquito al Pentacam, ¿ya? Para que veamos la profundidad de la cámara. El ICL tenía cámara de 2,81 en el ojo derecho,
y cámara de 2,89 en el ojo izquierdo, entonces estaba justo para el implante de ICL. Igual eso es súper llamativo que un paciente miope tenga la cámara de ese tamaño, ya era una cámara que alcanzó justo para el implante. Por eso también normalmente se ocupan más los ICLs en miopes que en hipermétropes, porque los miopes no les da la cámara para colocar el lente intraocular, ¿ya? Entonces acá el paciente llegó el 2021 con una agudeza visual de 0,2 en el ojo derecho y 0,8 en el ojo izquierdo. Se solicitó la evaluación de exámenes preoperatorios más la consulta con el médico retinólogo para ver la viabilidad de una nueva cirugía. El retinólogo dijo que observaba que la mácula tenía buen aspecto en ambos ojos, que tenía atrofia en la papila, ¿cierto?, debido a la alta miopía, pero que en la periferia no tenía alteraciones visibles, ¿ya? Así que el retinólogo dio su pase para la cirugía en este caso. Y ahora con respecto a los exámenes para esta segunda intervención, fueron los siguientes. Tiene un largo axial de 29,5 en el ojo derecho y 28,16 en el ojo izquierdo. Siempre fue más miope, ¿cierto?, del lado derecho que del izquierdo. Y en el ojo izquierdo, además, no tiene cilindro en comparación del derecho, que sí presenta un poco de astigmatismo corneal, por lo tanto, acá el modelo de lente va a ser tórico y en el otro normal. Recuerden que el ojo a operar en este caso sería el derecho en esta primera instancia. Acá entonces tenemos el IOL, ¿cierto?, del ojo derecho, que da un cálculo aproximado de un lente de 7, 7,5, ¿cierto? No más que eso, porque si no después ya se nos puede pasar, 8. Y acá al otro lado lo mismo, pero un poquito mayor el lente por el tema de la miopía. Es más miope, ¿cierto?, del lado derecho que del izquierdo. Entonces acá vemos la topografía por eye trace, ¿ya? Lo mismo, siempre un poco de cilindro en el lado del ojo derecho, sin cilindro en el lado izquierdo, lo cual nos confirma el tema de la toricidad que habíamos mencionado, que el ojo derecho va a necesitar un lente tórico y el ojo izquierdo no después en el futuro cuando necesite ser operado. Pentacama actual del paciente, la córnea sigue siendo delgada, ¿cierto? Esta vez apareció un poco más gruesa, pero ahí tenemos una pequeña duda con respecto a cómo está funcionando la calibración del equipo actualmente, como lo funcionaba el anterior, ¿ya? Como les mencionaba ayer, Carolina, nosotros ocupamos más la paquimetría del OCT, que se parece mucho más a la ultrasónica, porque esta siempre nos da cerca de 10 a 15 micras más de lo que de verdad nos miden los otros equipos, ¿ya? La profundidad acá de la cámara anterior la marcó incluso menor a lo que tenía antes, 2,76, y el resto de los patrones bastante normales, ¿cierto? La espiga, que es muy importante para el cálculo de una lente intraocular, en este caso trifocal, porque el paciente es muy joven, tiene 43 años solamente, es muy buena. La espiga, mientras más alta y más delgada tenga estas características, va a ser mejor la calidad visual que va a conseguir este paciente postquirúrgica. Y acá, por ejemplo, el tema de las aberraciones, viendo los polinomios de Zernike, lo mismo. Las de alto orden es de 0,469, 0,47 micras, por decirlo, por redondearlo. Entonces es muy buen caso este ojito. Acá Belín Ambrosio sigue siendo perfecto, sin ninguna alteración, ¿cierto? El paciente no tiene elevaciones, muy bien. Y el ojito izquierdo, paquimetría delgada, igual que la anterior, profundidad de cámara igual baja, igual que la vez anterior, 2,7, justito para su implante ICL que tiene. La espiga buena, y aberraciones también, 0,382, muy buen caso en este sentido, ambos ojos para lente trifocal. Recuento muy bueno, ya considerar siempre la importancia del recuento en estos pacientes que fueron operados con ICL, ya tiene muy buen recuento, lo cual se había comprobado en revisiones anteriores, pero esta vez para la cirugía se deja el registro. El OCT, retina miope, ¿cierto?, delgada, pero sin ninguna alteración que nos llame la atención de sobremanera, y el reporte de los nervios ópticos en realidad no lo quise incluir porque se ve todo alterado, pero es por la atrofia peripapilar, no nos da información diagnóstica del caso mayormente. Plan quirúrgico entonces, para el ojo derecho primero, que es el que tiene la catarata y tenía agudeza visual de 0,2, se programa un lente trifocal Panoptix de 8 dioptrías T2, ya porque era un cilindro de 1 dioptría aproximadamente,
Y el paciente queda tan conforme con la cirugía del ojo derecho que decide programar cirugía facorrefractiva, en este caso del ojo izquierdo, porque él no tenía cataratas todavía en ese ojo. Y también acá se coloca un lente Panoptix, pero en este caso sin astigmatismo, Panoptix normal, de 11 dioptrías. Y los resultados entonces de este paciente es en el ojo derecho 0,25 de esfera positiva sin cilindro, o sea, quedó perfectamente calculado el lente tórico en este caso, y en el ojo izquierdo quedó solamente con un cilindro muy pequeñito de menos 0,5 dioptrías, logrando huesas visuales postquirúrgicas de 0,6 y 0,8, o sea, el ojo derecho se recuperó inmediatamente del 0,2 que tenía a 0,6, y el ojo izquierdo, que estaba en 0,8, 0,9, quedó exactamente igual. ¿Ya? Así que muy buen caso este de extracción de lente ICL, más implante ahora de lente trifocal, tórico en un ojo y normal en el otro. El tema de la cirugía de extracción más implante se puede hacer en un solo ingreso a pabellón, como se puede hacer en 2 ingresos. En este caso fue combinada, ¿ya? Eso va a depender de si las condiciones dentro del pabellón del ojo del paciente dan para realizar ambas cirugías en el mismo momento. Para sacar el ICL, el paciente tiene que estar con la pupila dilatada, ¿ya? Se extrae el lente y hay que ver si la dilatación del paciente es suficiente aún para continuar con la cirugía de cataratas, y sobre todo con un lente tórico que permita alinearlo de forma correcta y que dé un buen resultado. ¿Ya? Vimos hace poco también una extracción de un lente Artisan. Ahí es diferente porque la pupila del paciente tiene que entrar a pabellón contraída, ¿ya? Entonces hay que sacar el lente y después dilatar. Entonces ahí es diferente, es más difícil ese caso por el tiempo de dilatación que va a implicar. Hay médicos que lo hacen al revés cuando hay Artisan, que dilatan primero, sacan la catarata por debajo del lente usando el lente como escudo, y luego sacan este lente intraocular. Entonces ahí va a depender del cirujano, pero en ese caso cuando son estos lentes que son menos maleables y que tienen estas complicaciones de que no se puede dilatar antes de extraerlo, a veces es más conveniente hacerlos en 2 tandas quirúrgicas, una para sacar el lente y una para implantar el nuevo, ¿ya? Eso sería con respecto al primer caso. Ahora, segundo caso, vamos con una paciente de sexo femenino, 24 años, jovencita, consulta por cirugía refractiva. Su refracción actual es de menos 250 esferas con menos 225 cilindros en el eje de 5, alcanzando una visión de 0,8. Y en el ojo izquierdo, menos 450 esferas con menos 5 cilindros en el eje de 180, alcanzando visión de 0,7. Refracción estable, ¿cierto? Por lo cual se solicitan exámenes para evaluar la posibilidad de cirugía LASIK o ICL, ¿ya? Entonces vamos a los exámenes. Acá topografía con Pentacam, el ojo derecho, que era el que tenía menos aumento, tiene una córnea según Pentacam de 501, ¿ya? Curvaturas de 42 y de 45, o sea, tiene bastante cilindro y tiene una simetría hacia inferior. Eso nos pueden dar de información principal acá estos mapas, y la profundidad de cámara 3,44, bastante buena. Acá el distribuidor de potencias lo coloqué no porque fuera relevante para el caso, sino que para que vieran, por ejemplo, acá cuando la córnea no es tan regular y presenta acá una simetría inferior y un astigmatismo más bien alto, se genera, ¿cierto?, esta dispersión en la espiga, para que lo tengan en conocimiento de que este caso, por ejemplo, después para lente intraocular multifocal no sería tan bueno como los anteriores. Acá el ABCD, ¿cierto?, del Pentacam nos dice que la córnea es delgadita, ¿cierto?, y tiene ahí unas asimetrías importantes, ¿cierto?, hacia inferior. Acá con el tema de las aberraciones, no tiene aberraciones corneales, tiene muy poquitas, y no hay elevación posterior, aunque la córnea no es tan gruesa, ¿cierto?, está bastante bien. Y vamos acá con el otro ojo, que este es el que tiene más miopía de menos 4,5 y cilindro de menos 5. También presenta un poco de asimetría hacia inferior. Acá el perfil del astigmatismo se ve bastante más marcado que en el otro ojo, grosor corneal similar, y profundidad de cámara exactamente igual que el otro ojo, 3,44 milímetros. Lo mismo, por ejemplo, acá con el perfil, para que lo tengan, para que lo observen, de cuando hay astigmatismos más altos, este perfil se ve bastante disperso.
¿ya? Acá con el ABCD nos marca que claro que existe una curvatura bastante elevada en la parte central, y además la curvatura, o sea, el grosor corneal es delgadito, así que esos dos los marca con un poquito más ahí de riesgo, de sospecha de algún tipo de ectasia, lo cual no existe ectasia en este caso, pero sí hay riesgo de. Y acá con respecto a las aberraciones, bajitas, ¿cierto? Igual que en el otro ojo, y no hay elevación posterior, ni ningún índice tan alterado, ¿cierto? En la parte del Bellin-Ambrosio. Acá en la parte del eye trace, ¿cierto? Se hace la aberrometría y la topografía. También, al igual que en Pentacam, nos da el perfil de astigmatismo con una inclinación hacia inferior de la mayor curvatura, y me habla acá de que el mayor defecto, ¿cierto?, de esta paciente es su astigmatismo y el de foco, ¿cierto?, que lo sabíamos porque es miope con astigmatismo la niña. Lo mismo para el otro ojo, el astigmatismo, la moñita bien marcada y con su inclinación hacia abajo. Lo demás bastante bien. Acá me da que la refracción con eye trace está marcada en verde. Recuerden que eso ayer Carolina nos mencionaba, que cuando existe opacidad o alguna aberración corneal de alto orden, esta refracción no aparece en verde, aparece en amarillo o en rojo, ya que ese paciente con corrección óptica no va a lograr mejorar su agudeza visual. Este no es el caso, aparece en verde, ¿cierto? Por lo tanto, este paciente sí es corregible con lentes o cirugía. Acá el topo láser, ojo derecho. Recuerden que la toma, ¿cierto?, tiene que analizar más de un 70% idealmente para que sea buena para pabellón. Tiene la asimetría hacia inferior, no es más muy marcada acá. Esto se analiza en el segundo anillo. Tengo 45.7 versus 46.2, o sea, es 0.5 de asimetría, no es mucho. Y la toma fue buena, así que estaba dando un buen análisis el equipo. Ojo izquierdo, perdón, ahora, lo mismo, analizo acá la asimetría en el segundo anillo, tiene 0.6 de asimetría, no es mucho tampoco, pero existe un poco de asimetría hacia inferior, y también la toma 80% de análisis, bastante buena. Paquimetría de la paciente, 4.89 ambos ojos, o sea, bastante delgadita la córnea, ¿ya? Y esta es la refracción previa a la cicloplegia, y esta es la refracción con cicloplegia. Al final no era un menos 4,5 lo que tenía la chica, sino que baja bastante con la refracción de cicloplegia, y es muy importante tener esta evaluación, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿ya? Jóvenes y hipermétropes, sí o sí. Se piden exámenes extra, ¿cierto?, para evaluar la posibilidad también de ICL. Largo axial no es extremo, 24,95, 25, queratometría, ¿cierto? Acá tenemos un astigmatismo considerable, casi 3 dioptrías ojo derecho, más de 4 dioptrías ojo izquierdo. Y con respecto al blanco, lo que mide acá IOL Master fue 12,8, 12,7. Recuerden que Carolina les había mencionado que acá lo que mide el doctor siempre es menor a lo que se había calculado con el IOL Master, por lo menos 0,4 menor. Ya, acá el detalle del IOL y el detalle de la parte de queratometrías y IOL Master. Y la cámara acá súper importante, que es amplia. Recuerden que en el Pentacam teníamos cámara de 3,44 y acá tenemos 3,72. Cambia porque este suma la córnea, incluye los 0,4 de esa córnea que está aportando. Recuento de la niña, bien bueno, 2009-70, 2008, bastante bien para su edad, ¿cierto? Todos los índices en verde, la hexagonalidad y el coeficiente de variación, así que el recuento bien. Entonces, plan quirúrgico para esta niña, se optó por hacer una PRK en el ojo derecho e implantar un ICL tórico en el ojo izquierdo. Recuerden que el ICL llega hasta 6 dioptrías de cilindro, y en este caso, como el defecto esférico era menor del ojo derecho y también por un tema económico, el costo de la cirugía, se opta por hacer una PRK que es más barata y el ICL tórico que es mucho más caro, ¿cierto? Que es el lente personalizado, que además hay que pagar la parte del implante de lente como si fuera cirugía FACO, ¿ya? Y además se solicita la evaluación con retinólogo previo al implante del ICL.
Este es el reporte para el cálculo de este lente intraocular, ¿cierto? Se solicita el lente intraocular de menos 11,6 finalmente, porque en la parte de la cicloplegia el cilindro no quedó en 5, quedó en 5,75. Y acá este cilindro va cambiando de 0,5 en 0,5, ¿ya? Y el lente solicitado no estaba en el eje perfecto que lo necesitábamos. Nosotros queríamos un lente deseado con el eje a 90 y había uno con el eje a 87. Entonces el doctor lo solicitó, pero acá el reporte indica que él lo va a tener que rotar 3 grados hacia arriba después de que lo implante. Y como tienen estos lentes, ¿cierto?, el agujero central, no va a ser necesaria la iridotomía postquirúrgica. O sea, acá está el reporte, ¿cierto?, del lentecito que se solicitó, cuánto va a ser la refracción postquirúrgica esperada luego del implante de ese lente. Y este es el reporte de la cirugía que se realizó. Acá esto fue lo que se trató en la niña, que fueron menos 2,75 dioptrías con menos 2,25 de cilindro en 180. Acá grosor corneal ingresado fue el de la paquimetría del OCT, y 50 milímetros solamente, o sea, 50 micras, perdón, de flap, que eso corresponde a la técnica PRK. Ya hay un estroma residual mayor a 300 que es considerado bueno. Resultados postquirúrgicos para la niña: 0,25 de cilindro acá solo en un ojo y en el otro 0,75 que fue el del ICL. La agudeza visual mejor a la que ella lograba con su compensación con gafas, y binocular 0,9 parcial, o sea, fue un resultado muy bueno al combinar estas dos técnicas, ¿ya? Que se hizo tanto por un tema de posibilidades quirúrgicas como por un tema de costo. Entonces, eso con respecto al segundo caso. Acá, tercer caso, paciente de sexo masculino, 49 años, usando lentes de menos 8 esfera con menos 0,25 cilindro en 10. Ese 0,25 cilindro en realidad lo dudo que haya sido así, tal vez el lente venía un poco rayado al momento de medirlo, no creo que haya tenido un cilindro tan chiquitito, un miope, pero puede ser. Y en el otro ojo, menos 8,5 esfera solamente. ¿Ya? No toleró el uso de lente de contacto este caballero, y su refracción actual en consulta fue de menos 9 esferas en ambos ojos, logrando agudeza visual de 0,8 en cada ojito. Consulta por posibilidad de cirugía refractiva. Era un paciente más bien humilde, así que doctor lo pensó más bien por el lado de cirugía refractiva láser, claramente indicando que podía quedar con un residual y explicándole el posible tema de presbicie actual y futura. Ya se solicitaron los exámenes. Acá se observa una córnea de 563 micras, o sea, bien, buen grosor corneal, ¿ya? Y tenía una asimetría hacia superior, que se ve marcada acá en estos primeros mapas. De todas maneras, igual en la topografía, aunque yo lo esté guiando a otra cirugía, me aparecen los reportes y los puedo entregar en caso de que después el doctor hubiera considerado como alternativa implante de lente intraocular. Tenía una espiga muy buena, ¿ya? Acá el riesgo, ¿cierto?, del ABCD del queratocono, nada, o sea, bastante bien porque tenía buena córnea gruesa, ¿cierto? Las K estaban dentro de rangos normales, no había nada que me pudiera marcar riesgo. Las aberraciones 0,5, bastante bien. Y también acá en la parte de Belín, perfecto, ningún índice alterado, ninguna elevación, así que muy buena la topografía del ojo derecho. Con respecto al ojo izquierdo, similar, muy parecido al grosor de la córnea, patrón también bastante similar, que tiene un poco asimetría superior. Acá existe un poco más de dispersión en la espiga, pero se sigue considerando muy buena porque es alta y menor a 3 dioptrías el diámetro de abajo. El ABCD del cono también, perfecto, no tiene ningún indicador malo, solamente acá el tema de la asimetría, que ya lo habíamos mencionado, pero es hacia superior. Las aberraciones también bastante buenas, y finalmente el Belín también sin ningún índice alterado, y todo dentro de lo esperado. Con un paciente de menos 8 es muy buen examen, ¿ya? Con respecto acá a la topografía con el topoláser, que este va a ser el examen que va directo al láser, ¿cierto? Si bien presenta asimetría de más de una dioptría, en este caso acá en el segundo anillo, no se opta por técnica guiada, ¿ya?
porque en la técnica guiada elimina más micras, ya, que la técnica LASIK tradicional, ya ablaciona más. Entonces, como ya era una técnica que iba a considerar bastante ablación por la dioptría del paciente, se descarta el guiado, ¿ya? Lo mismo acá, teníamos un poco de asimetría, ¿cierto? Pero se descarta el guiado por lo que les mencionaba. Acá dice que el paciente tiene un poco de aberraciones, su refracción no la marca en verde como el caso anterior, pero de todas maneras no son aberraciones extremadamente altas, si bien existen, no son extremas. Y en el otro ojo tiene menos aberraciones todavía que en el derecho, así que la decisión final, la determinación, aunque de todas maneras se habían hecho exámenes para evaluar posibilidades de ICL o posibilidades de FACO refractiva, fue realizar cirugía refractiva con técnica PRK en ambos ojos, ¿ya? La refracción de este paciente era de menos 9,25 con la cicloplegia y menos 8,25 en el otro ojo, era bastante miope, ¿ya? Y este fue el tratamiento. No se hizo tratamiento total porque el paciente al tener 49 años, como les mencionaba, el doctor prefirió dejar un poco miope, ya levemente, para poder compensar el tema de la presbicie, y explicándole al paciente que no iba a corregirse todo el defecto, pero que el defecto se iba a corregir casi en su totalidad y que iba a mejorar mucho el tema de la condición de su lente óptico, ya que él no toleraba el contacto, y ustedes comprenderán y conocerán que el lente óptico de un miope de menos 9 es muy grueso, ¿ya? Entonces acá se hizo un flap, ¿cierto?, de 50 micras, que es lo que corresponde a la PRK, y quedaba un estroma de 393 micras, o sea, bastante seguro. Lo mismo para el ojo izquierdo, acá se trató un poco menos incluso, menos 6,5 dioptrías, ¿ya? Y llegamos a un estroma residual de 411 micras. Y los resultados, acá esta parte es bastante impresionante, ¿ya? Porque el paciente quedó con esta refracción postquirúrgica, lo cual es muy cercana a la emetropía, ¿ya? Si bien quedó con las córneas bastante planas, acá se ve de 36 micras, 36,5, o sea, 36,5, perdón, dioptrías de curvatura, quedó con una refracción muy, muy baja, y su agudeza visual postquirúrgica es muy buena, cercana también al 0,8, a lo que tenía antes, y aún no se queja de presbicia, ¿ya? Acá otro casito más. Tenemos un paciente de sexo masculino que se controla con los oftalmólogos en la clínica desde sus 12 años, presenta miopía y astigmatismo en ambos ojos. A la edad de 22 años consultó por la posibilidad de cirugía refractiva. Acá, como los doctores lo habían visto desde siempre, tenían todos los análisis de la ficha, y con eso es muy fácil ver la evolución de la refracción y saber si el paciente está estable con respecto a eso, ¿ya? Así que le solicitaron los exámenes evaluando la estabilidad, y los exámenes fueron los siguientes. Ojo derecho, el Pentacam, bastante bueno, 523 de grosor, tenía buenas características, ¿cierto? La espiga del cilindro, nada que nos llame la atención de sobremanera. Acá solamente nos marcó la paquimetría, que está normal, ¿cierto? Pero un poquito más adelgazada tal vez de lo que el equipo esperaba. Y el Belin Ambrosio dentro de rangos normales. Lo mismo con el otro ojo, tal vez la mollita levemente más inclinada hacia abajo, paquimetría normal, todo dentro de lo que podríamos esperar en un chico con topografía normal a esa edad. Y acá, cierto, lo mismo. El mapa solamente, la única alerta leve es la paquimetría, pero nada más. Y todos los índices dentro de lo normal, Belin Ambrosio normal, todo perfecto, ¿ya? Las refracciones, precicloplegia, menos 4,5 con menos 2,5, postcicloplegia se mantiene bastante similar, y el ojo izquierdo tenía más refracción, menos 6 dioptrías con menos 1,75, que con la cicloplegia quedó en menos 5,25 con menos 2. Paquimetría, en ese tiempo ocupaban paquímetro ultrasónico, daba 541 con 539. Paciente decide esperar un año, los doctores también lo decían de esa manera, para evaluar la estabilidad de la córnea, ya igual el paciente era joven, 22 años, así que al año siguiente se vuelven a repetir los exámenes. Los patrones dan bastante similares a los que teníamos en esa oportunidad, ya acá incluso marca un poco asimetría superior,
el Belin Ambrosio dentro de características normales, la progresión de la paquimetría no nos habla de nada extraño, todo dentro de lo normal. Lo mismo con el ojo izquierdo, la moñita es muy parecida a la que teníamos el año anterior, casi idéntica. Y lo mismo acá con el grosor corneal que nos marca el Pentacam. Acá ya se había comprado, ¿cierto?, el topo láser. Esta toma en esos años no había sido muy buena, ya 56% de era analizada. Acá probablemente esto es párpado. Acá levantando un poquito se habría logrado tal vez un mejor examen. Lo mismo acá con el otro ojo, se ven ahí la sombra de las pestañitas, pero y acá es difícil analizar el tema de la simetría porque no logramos información en el segundo anillo. Ya esta toma fue del 2013. Acá la refracción también, el paso de los años hizo estragos acá en los autorref que tenían, pero se ve bastante similar la refracción a lo que teníamos el año anterior. Lo que sí, acá hay una diferencia con respecto a la paquimetría. Acá hay que tener ojo y en caso de que ustedes, como les mencionaba anteriormente, les quede alguna duda acerca del resultado que obtuvieron, soliciten repetir, porque la paquimetría la vez anterior que se había evaluado el chico era de 545 y ahora es 528, o sea, es bastante extraño, ¿ya? De todas maneras, se determinó hacer LASIK en ambos ojos para este niño, ¿ya? Acá está el reporte del láser de ese tiempo, ¿ya? Lo que se trató fue en el ojo derecho -5 con -2,75 en el eje de 10. Ahí está el grosor corneal que habían anotado 540, o sea, al final se quedaron con el de la primera vez, con un flap de 120, o sea, fue efectivamente técnica LASIK, y quedaba un estroma residual de 312, o sea, cercano al 300. Acá lo mismo, se trataron -6 dioptrías con -2, el flap de 120, también estroma de 312, o sea, bastante delgadito. Las refracciones postquirúrgicas fueron bastante buenas. El año 2013, -0,25 esfera en el ojo derecho, -0,25 esfera en el ojo izquierdo, súper bien. 2014 acá ya se empieza a notar algo extraño, -0,5 esfera con -1,50 de cilindro. El otro ojito seguía bastante bien. Y acá en 2016 ya tenemos que hay una esfera de -1,75 con -3,75 cilindros en el ojo derecho, bastante alta, y en el izquierdo -1 con -1 en 109. Igual había algo, empezó a ocurrir también en el ojo izquierdo. Se solicita evaluación entonces nuevamente con exámenes para determinar qué había ocurrido y llegamos a esto, ¿cierto? La topografía del año 2016, que fue cuando ya el cilindro había subido bastante en el ojo derecho. Nos encontramos con este patrón, ¿ya? Acá la córnea de 401 micras, bastante delgadita, y aunque las curvaturas son bajas, ¿cierto? 36 y 39, tiene esta zona acá abajito de 42 dioptrías. Entonces acá el mapa, ¿cierto?, nos marca como sospechosa la paquimetría, que eso es lógico porque ya fue un paciente intervenido, y nos marca ya varios índices un poco alterados. Las aberraciones acá ya empezaron a subir un poco, pero eso es lógico por la cirugía LASIK. Y acá me marca, ¿cierto?, que en la elevación posterior hay una alteración de elevación entonces en este ojito. Y similar para el otro, hay una zona de menor curvatura en la parte superior y de mayor curvatura en la parte inferior, con paquimetría de 419, o sea, bien bajita. Lo mismo acá, nos marca bastante alterado, y acá el TKC, que es el que marca, me indica, ¿cierto?, si hay ectasia grado 1, grado 2, me marca acá como un después de cirugía. El mismo equipo lo indica, lo duda. Las aberraciones, ¿cierto?, acá lo mismo, bastante altas, pero por el LASIK. Y acá igual me marca ya que hay alteración, pero que se corresponde, ¿cierto?, con la cirugía. Cuando me los marca así estos anillos en rojo por fuera en la diferencia frontales, porque la esfera de referencia en realidad no está cumpliendo su función en ese caso. Acá la toma del 2016 de topo láser me marca que efectivamente hay una zona de mayor curvatura de forma horizontal, un astigmatismo horizontal, y que además en la parte inferior tiene mucha mayor curvatura, o sea, hay una ectasia. Y lo mismo acá en este ojo, que hay una parte de mayor curvatura en la parte inferior y que en la parte superior está la menor curvatura. Entonces, ¿qué sucedió? Ectasia corneal de ambos ojos, mayor de ojo derecho que de ojo izquierdo,
paciente decide no volver a tratar con cirugía y se indica tratamiento con lentes de contacto en ojo derecho en ese entonces y lentes ópticos, ojo derecho e izquierdo en caso de que así lo requiera, ¿ya? El día de hoy la última evaluación que tenemos de él con topografía es del año 2019, que tiene una córnea de grosor de 412 ojo derecho, 434 ojo izquierdo, ¿ya? El primer mapa corneal, la cantidad de milímetros analizados es menor, y este tiene mayor cantidad, mayor área analizada, entonces se ve que justamente la zona central es la que tiene el menor grosor. Y con respecto a la topografía, continúa bastante similar a la que teníamos el año 2016, esta del 2019, donde está este cilindro marcado, ¿cierto?, horizontal, y además esta parte inferior con mayor curvatura, con una córnea bastante delgada, y que acá ya esto sí me lo marca como ectasia, como un queratocono grado 2, y el análisis, ¿cierto?, de las aberraciones, bastantes aberraciones de alto orden, más de una micra, 1,6 micras, lo cual ya me habla de una muy mala calidad visual, porque la calidad visual, ¿cierto?, para que sea buena tiene que ser menos de 0,5, 0,6, hasta 1 tolerable, y acá ya no solamente el Belin me marca la alteración en la parte posterior, sino que también en la parte anterior, y la mayoría de los índices, ¿cierto?, en este caso están alterados, excepto las curvaturas, que las curvaturas, como fue un tratamiento miópico, siguen estando de todas formas dentro de los rangos más bien planos que curvos, pero existe mayor curvatura, como les mencionaba, en la parte inferior. Lo mismo con el ojo izquierdo, existe esta zona de menor curvatura superior, la zona de mayor curvatura inferior, córnea delgada, y acá también me lo sigue marcando no como cono, sino que como postquirúrgico, y las aberraciones también ya están elevadas en el ojo izquierdo, más de una micra, 1,2, y lo mismo acá ya tiene algunos índices alterados del ojito izquierdo. Entonces acá está el topo láser, mismo patrón que les mencionaba, no es una ectasia común, sino que esta ectasia postquirúrgica, ¿cierto?, toma esta forma más bien astigmática y hacia inferior, y acá solamente inferior en el ojo izquierdo. Y las refracciones actuales son bastante desalentadoras, ¿ya? -4 con -3,75 en el 2019, y la última que se tomó ahora en julio del 2021, -8,25 con -5,50. O sea, la ectasia del ojo derecho está bastante pronunciada, pero como les mencionaba, el paciente ha tomado la decisión todavía de no tomar alternativas quirúrgicas nuevamente, sino que solamente seguir con tratamiento de lentes de contacto. Y acá el gran detalle que yo les mencionaba, porque analizando el caso, las topografías en realidad del paciente, la topografía no era mala, pero lo que teníamos acá extraño era este tema. No puede bajar la paquimetría de un paciente de un año a otro de 11 micras, 12 micras menos. Ya ese examen sí o sí tendríamos que haber solicitado corroborar en ese entonces. Y con respecto al estroma residual que estaba generando también el LASIK, en este caso, habría sido tal vez una muy buena recomendación que a este chico se le hubiera realizado PRK y no LASIK, ¿ya? Porque ahí el flap de 120 hacía que el estroma residual quedara en 3,12 en ambos ojos, ¿ya? Y por último, les voy a presentar acá un caso que voy a hablar solamente de un ojito, ¿ya? De una paciente que fue operada con cirugía LASIK hipermetrópico en el año 2009, actualmente tiene 70 años, la paciente llega actualmente porque su hipermetropía había recidivado. Ya operar a un paciente a los 58 años de LASIK, de todas maneras, había sido por alternativa de que el paciente solamente quería adelgazar el lente de cerca porque no usaba de lejos, pero en realidad sí era hipermétrope. Entonces se logró la hemetropía de lejos, se le explicó la presbicia y que iba a utilizar lente de lectura más delgado de lo que estaba usando actualmente, y la paciente aceptó hacer cirugía láser en ese entonces, no había facoesclerosis, no había condensación nuclear del cristalino, entonces calificaba para, ¿ya? Y el control anual del año 2020 se apreció una recidiva importante de la hipermetropía, logrando esfera aproximada de +2 esferas en ambos ojos y además la presbicia. Entonces se decide evaluar la posibilidad de cirugía facorefractiva y vamos a analizar el caso solamente del ojo derecho,
ya que esto lo voy a mostrar más solamente para que vean el tema de cómo se utiliza la tecnología de pabellón, ¿ya? Entonces se hace el IOL Master de esta paciente, que es un IOL Master calculado para hipermetrópico, por eso salen solamente los lentes, solo con una fórmula, que en este caso es HGL, no aparecen el multifórmula como en los mapas normales, que en el cual me aparece el nombre del lente arriba y después el multifórmulas abajo. Acá me aparece arriba que dice HGL hipermetrópico y después los modelos de los lentes abajo. La paciente decide que quiere un lente para dejar de usar anteojos, por lo tanto sería en este caso el Panoptix, ¿ya? Y tenía poquito cilindro, 0,79 en el eje de 81, que eso según el calculador de la lente tórica de Barrett baja, o sea, es un lente sin cilindro. Se analiza, ¿cierto?, con el iTrace. La refracción dice que está en verde, o sea, sería netamente facorefractiva, la paciente no tiene opacidad de mayores aberraciones. El ángulo alfa, si bien no es perfecto, porque ideal es menos 0, o sea, perdón, de 0,5 hacia abajo, es un 0,59, tampoco es malo, solamente se explica que tal vez la calidad visual no va a ser perfecta, y de todas maneras se decide continuar con el plan quirúrgico. Acá se aprecian bien los ángulos, el ángulo kappa, ¿cierto?, el ángulo alfa, que los dos los marca un poco sobre la norma, pero de todas maneras no tan alejados a ella. Pentacam, acá se ve que está un poquito deforme los mapas, eso es calidad de la lágrima solamente en este caso de la paciente. Y el grosor de córnea bien, 530. La espiga, si bien tampoco es perfecta, ¿cierto? No es muy finita ni tan alta, pero cumple también las expectativas, que sea menos de 3 dioptrías de ancho y que tampoco sea baja y extendida. Y las aberraciones, 0,6, o sea, también está ahí justo en el límite para poder hacerse la facorefractiva, los mapas bastante bien, el recuento bueno, ya 2.200 células en el ojo derecho, que es el que estamos analizando, entonces se procede, ¿ya? Lente programado, Panoptix de 23,5 dioptrías. Acá están los datos ya en la cirugía, los intraoperatorios. Se realiza la medición con el sistema de horas, ¿cierto? Con este aberrómetro intraoperatorio, el cual está programado también con la información de que la paciente fue operada de LASIK hipermetrópico, y se obtiene una medición que nos da para el lente también de 23,5 dioptrías con un residual de 0,06, o sea, muy bueno. Lo mismo se hace una segunda medición, la cual da bastante similar, pero acá en este caso incluso nos dice 23,5 para 0,0, ¿ya? Acá las mediciones, como les mencionaba, el cilindro es muy dependiente de cómo esté formada la cámara y cómo esté la lubricación del paciente dentro de la cirugía. La esfera es bastante confiable y bastante reproducible. Entonces se implanta el lente 23,5, Panoptix normal, sin astigmatismo, y estos son los resultados de la paciente. O sea, equivalente esférico 0 en este caso, 0,25 menos 0,5, y acá en este caso equivalente esférico 0,125, que el equipo lo marca como 0,25 solamente por un tema matemático, ¿ya? Y luego se hace la cirugía del otro ojo también, así que los resultados son muy exitosos, ¿ya? Eso con respecto a mis casos clínicos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la presentación. Les recuerdo todas las preguntas que analicé a través del chat. Y esperemos un minuto para ver las dudas que vayan surgiendo. Mientras esperamos las preguntas, chicos, les quería agradecer por la invitación, ¿ya? Muy feliz, muy contenta de haber participado en esta jornada, en este curso, y muy feliz de mostrar las experiencias que tenemos en estos años ya trabajando a ustedes.
cualquier cosa, ¿cierto?, que necesiten, cualquier duda, lo pueden canalizar, ¿cierto?, a través de nuestros mails que ya ustedes los tienen, con respecto a los equipos, con respecto a los exámenes, si necesitan alguna orientación. Les mandamos también el material extra que teníamos, va un libro, van algunos manuales de algunos equipos por si los quieren evaluar, algunos papers, así que muy agradecidos de esta oportunidad, muy buena la coordinación de los chicos, ¿cierto?, la iniciativa, así que muy feliz de estar finalizando ya esta jornada y espero que los enriquezca de forma profesional, y tanto en conocimiento como en la parte de análisis, que igual es muy importante, no somos solamente seres funcionales que apretamos botones como piensan muchos, sino que tenemos una capacidad crítica de análisis muy amplia y tenemos que saber desarrollarla, saber integrar, que eso es lo que muchas veces cuesta en un principio, saber integrar todos los conocimientos y poder aplicarlos en la parte clínica. ¿Ya? Eso. Sí, bueno, en el chat nos salen muchas dudas, sí agradecen mucho la presentación, y consideran que fue muy buena. Hay una pregunta, sí, dice, con respecto al caso 2, ¿hubo mucha diferencia entre la refracción con y sin cicloplegia? En ese caso se realiza la corrección sin cicloplegia solamente. Me ha tocado que algunos médicos prefieren hacer una especie de promedio. Sí, mira, ahí en ese caso va a depender también mucho de la edad del paciente, ¿ya? Cuando son pacientes jóvenes hay que ver igual no solamente la refracción, sino que, por ejemplo, en la parte del astigmatismo, trabajar también con el cilindro de las queratometrías y además, por ejemplo, en pacientes jóvenes, como era este caso, obviamente va a tener una acomodación más amplia que en un paciente mayor, pero se opta por realizar uno cercano a la subjetiva, pero que también incorpore una parte de acomodación, ¿ya? No, no es un tema tan estricto, ¿ya? Lo mismo que cuando, por ejemplo, los doctores recetan lentes por primera vez a un paciente chiquitito, a un niño, la cicloplegia también, a veces hay unos cambios gigantes, pero no puedes guiarte solamente por la cicloplegia, sino que también por la parte más bien subjetiva del paciente, sobre todo considerando la edad, como les mencionaba, ¿ya? La edad y las hipermetropías ahí van a jugar un papel esencial. Muy bien, creo que no hay más dudas. Bueno, también muchas gracias a usted por la exposición, fue muy buena. Se aprendió harto, se agradece también enseñar a través de la experiencia. Y bueno, ya con esto cerramos este bloque de casos clínicos. Sí, comentarle que estamos viendo si es que la... Ah, llegó una duda. Dice, si me llegara a realizar una cirugía LASIK y mis córneas están en el límite de lo aceptable, ¿podría solicitar que se me realice cross-linking como prevención? Eso es conversable con el médico. Y tal vez si las córneas están en el límite, el LASIK no sería la mejor alternativa, sino que tal vez una PRK. Ya, eso igual es conversable. Hay muchos pacientes que por ocupación también solicitan la PRK, aunque la córnea cumple la condición para el LASIK. ¿Ya? Hay que perderle igual el tema del miedo a la PRK, porque muchos pacientes llegan pensando que la PRK es más dolorosa, que va a ser más incómodo, que el postoperatorio es más incómodo y más largo, pero se ha demostrado la estabilidad de la PRK mayor a la del LASIK, ¿ya? Y también se ha demostrado que produce menos aberraciones que el LASIK. Entonces, claro, si la córnea está muy al límite, hacer el LASIK con crosslinking sí es una alternativa, pero también es alternativa hacer PRK para que el lecho, el estroma, ¿cierto?, sea mayor, porque la PRK, ¿cierto?, saca solamente 50 micras superficiales y el LASIK va a depender del querátomo entre 110, 130 micras, o sea, es harta la diferencia. Muy bien. Creo que se me pasó una pregunta. No sé si, ahí sí eh, Sí, que era de la reserva acomodativa, aquí lo estoy viendo. esa, esa, no sé si la puedo responder. Sí, eso en realidad va a depender de cada médico,
ya cuando ellos hacen ese tipo de refracciones o el cálculo ya para la cirugía con respecto a la edad del paciente y a su experiencia clínica, van haciendo el promedio y lo que van a tratar al final. Acá la tabla quirúrgica, si bien nosotros programamos, ¿cierto?, quiénes son los pacientes, la parte de refracción de lo que se va a tratar finalmente es claramente responsabilidad del oftalmólogo y a él se le entrega la tabla con los nombres de las personas en blanco y todos los antecedentes extra con las carpetas, ¿cierto? Con todos los exámenes, la cicloplegia, la ficha de la refracción que había hecho él en consulta, todo. Y ahí él trabaja ese tema y después en pabellón, ¿cierto? Cuando nosotros ya ingresamos la parte de los datos a los equipos, se ve el tema de la refracción y además ahí ya podemos hacer un análisis y una discusión más amplia acerca de, por ejemplo, las curvaturas de la córnea con el doctor, ver el tema de la aplicación de los nomogramas, pero eso, claro, va dependiendo de la experiencia clínica de ellos y de lo que les ha resultado mejor al hacer tratamientos, por ejemplo, a las edades de 25, 30, 40 años, incluso más, cuando hay pacientes que piden a veces LASIK de monovisión, se pueden hacer también en pacientes mayores. Entonces, ahí va a depender mucho de su experiencia, ¿ya? Y de las técnicas que ellos utilicen después para la corrección, en ese sentido. Muy bien, muchas gracias por las respuestas y ahora sí damos por finalizado este bloque. Comentarles que la profesora Jimena logró conectarse nuevamente, así que en estos minutos que nos quedan del programa vamos a terminar con la ronda de preguntas de la profesora Jimena. Así que le doy el pase a la profesora. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me disculpo por el inconveniente con la conexión. Se cayó todo de repente y hace poquito recién me volvió el Wi-Fi. Así que, bueno, estoy aquí disponible para las preguntas que quieran realizar con respecto al caso que les alcance a presentar. Hola, profesora, qué bueno tenerla de vuelta. Las preguntas realizadas anteriormente, vamos a ir por orden según las habían hecho. Carolina Parra había preguntado si para ambos ojos se tiene que hacer el mismo tipo de cirugía. No, no es obligatorio que para ambos ojos tenga que realizarse el mismo tipo de cirugía. Es lo que se prefiere, sí, ya para que en el fondo no haya una variación en términos de resultado, cosa que, porque sabemos que una puede producir alteraciones en las aberraciones y la otra no. Entonces se prefiere generalmente hacer el mismo procedimiento en ambos ojos para que no haya diferencia en el resultado de la calidad de la visión, ¿ya? Pero no es un requerimiento que sea obligatorio. Pero en este caso, claro, lo ideal hubiese sido hacer PRK en ambos ojos. Súper. Continuamos entonces con la siguiente pregunta de Fran Crisóstomo, quien escribió si el paciente tenía excavación de 0,7 con presión intraocular normal. ¿No podría haber sospechado el doctor de glaucoma normotenso y haber sido un factor de riesgo para la cirugía? No, la verdad es que no se sospechó en ningún momento de esas características del paciente que tuviera un glaucoma normotenso. Por la edad primero que todo del paciente y porque además, bueno, se le habían realizado otro tipo de exámenes que no están acá presentes en el caso, que llevaban a pensar de que no había ningún tipo de otra patología asociada con el paciente. Ahora, hay que recordar que no solamente la excavación aumentada puede ser signo de glaucoma, la papila tiene que tener otras características como quizás los bordes un poco más difuminados, ¿cierto? Alteración en la salida de los vasos sanguíneos, etcétera, cosa que no se veía en este paciente, por lo tanto no había nada que hiciese pensar que pudiese tener un glaucoma normotenso. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es de Héctor Uribe, quien escribió: ¿solicitan examen de biomecánica corneal como un Corbis ST? No, nosotros en esa clínica no teníamos disponible ese tipo de tecnología, pero aunque no esté disponible, o aunque esté disponible, la verdad es que en la mayoría de las partes siempre uno se guía por el tema de la topografía. Acá claramente había una alteración en la biomecánica corneal en el sentido de lo que arroja la topografía. Por lo tanto, si hubiese bastado con haber considerado esa señal como para haber pensado en otra técnica quirúrgica para el paciente. Acá no era que estuviese algo como muy encubierto que requiriese de una mayor profundización en términos de examen para poder haberlo resuelto. Era cosa de haber considerado la topografía, ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente es de Allen Bellis,
quien comenta: a menor edad, de 40 años hacia abajo y con índices límites mayor riesgo de ectasia post-técnica LASIK, opción PRK. Sí, claramente, por eso este paciente calificaba para PRK, totalmente de acuerdo. Eso es lo contradictorio de este caso, que a pesar de todo lo que se observaba en los exámenes, considerando las características del paciente, aún así se decidió proseguir con una técnica que quizás no era la más apropiada para él. Así que sí, totalmente, lo he dicho desde el principio, la técnica para este paciente era PRK. Súper, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Carla Contador y pregunta: ¿cómo se le explica al paciente lo sucedido? ¿Los retoques los cubre la clínica, ya que se pudo evitar la situación demostrado con la topografía previa a la cirugía? O sea, claro, obviamente depende también, o sea, efectivamente hay que conversar con el paciente, indicarle ¿cómo se llama? Que ocurrió una complicación. Esa conversación la tiene el médico con el paciente, no la tenemos nosotros como tecnólogos, porque, como bien dijo la colega anteriormente, todo lo que tenga que ver con el cálculo de la cirugía, con la técnica que se decide utilizar, es netamente responsabilidad del médico. Uno como tecnólogo puede sugerir, ¿ya? De hecho, este paciente me tocó a mí operarlo con el doctor que lo intervino, y yo le sugerí como tecnólogo realizar el PRK, ya varias veces. Por lo tanto, nuestra responsabilidad quizás es solo esa, sugerir con argumentos, obviamente, el por qué nosotros preferimos a lo mejor una técnica quirúrgica frente a otra. Pero la conversación en términos de explicar las complicaciones que ocurren durante la cirugía y el por qué, esas las tiene que tener el médico. Y en cuanto a lo que cubre el retoque, obviamente en este caso no recae con costo para el paciente. En este caso corre la clínica con todos los gastos. En realidad, todos los retoques, por lo menos en los lugares donde yo he trabajado, todos los retoques son sin costo si es que se realizan antes de cierto periodo. Cuando ya, por ejemplo, no sé, después de un año hay que retocar, por otras circunstancias, claro, ahí ya no es responsabilidad de la clínica, pero bajo cierto ese periodo es la clínica la que corre con el costo de los retoques, no es del paciente. Muchas gracias por su respuesta. La última pregunta que se hizo anteriormente, la verdad es que es similar a lo que usted comentaba recién, que era que en estos casos, por mala elección de la técnica quirúrgica, se debe retratar con PRK y además crosslinking. ¿Quién asume el costo económico? Lo comentó Nicolás Salazar. Sí, como les digo, en ese caso, por lo menos en el caso de este paciente, el costo económico corrió completamente por parte de la clínica. El paciente no tuvo que cancelar absolutamente nada. Y de hecho, los exámenes que también se le realizaron también fueron sin costo para el paciente, y los controles con el médico también fueron sin costos para el paciente. Muchas gracias por sus respuestas y agradecer nuevamente por su exposición. La verdad es que hicimos este espacio ya que es mucho mejor responder las dudas en vivo que por correo. Y ahora damos por finalizado el cierre de la jornada y vamos a pasar al concurso. Para esto los voy a dejar con Carolina, que también es miembro de la Secretaría de Oftalmología y Optometría, y agradecer nuevamente a las expositoras por todos los conocimientos que nos entregaron durante esta jornada. Sí, aquí yo. Vamos a hacer el sorteo ahora. Yo tengo lista la lista y el único requisito, como dijimos ayer, es que estén en este momento en el Zoom, si no se va a sortear para otra persona. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Me pueden decir si se ve? Sí, claro, se ve. Ya, gracias. Entonces, aquí tengo lista la página, lo vamos a hacer por acá, es totalmente al azar. Aquí tengo listo todos los nombres, son 91 participantes. Así que vuelvo a repetir igual que son 4 gift cards. La primera es de 25.000 pesos, es en esta página que está acá, que es Scalper. Aquí tienen uniformes, zapatillas y otro tipo de accesorios también médicos. Así que para que puedan canjearlo ahí por algo que les guste, pueden pagar la diferencia igual en caso de que quieran algo de mayor valor. Y como les comento, la primera gift card es de 25.000 pesos y las otras 3 gift cards son de 15.000 pesos. ¿Ya? Así que después, una vez que saquemos los ganadores, vamos a contactarnos con ellos para darles el código y
y que ponernos de acuerdo. Así que cuando salga el ganador, por favor que escriba en el chat que está presente para saber que efectivamente está y que está atento y todo eso para darlo como confirmado. Así que primero vamos a sortear la gift card de 25.000 pesos. Aquí tengo un ganador. Va a salir un ganador al azar de toda esta lista. Así que vamos a sortearlo. Y ganó Rodrigo Urra Neira. Si está Rodrigo, por favor que avise. Me avisan si es que dice algo, que no puedo ver el chat. Pero ustedes me dicen. Rodrigo Urra. ¿Está presente? Sí, ahí Sí, Kat. está Rodrigo. Sí, ya, perfecto. Entonces Rodrigo Urra ganó una gift card de 25.000 pesos en Calper Medical. Felicitaciones. Ahora vamos a sortear las otras 3 gift cards de 15.000 pesos. Las vamos a sortear las 3 al tiro para que vayan hablando mientras. Entonces sorteamos 3 y salió Ana Celedón, Francisca Crisóstomo y Tamiles Quirós. Las 3 personas que están acá, los nombres, si pueden avisar si es que están presentes, por favor. Ana María, Frank Crisóstomo y Tamiles sí están. Están Sí, las está la- 3. Ya, perfecto. Ya, entonces aquí tenemos otras 3 personas que ganaron una gift card de 15.000 pesos. Nos vamos a poner en contacto con ustedes, nosotros tenemos el correo obviamente, así que ahí les vamos a hablar para poder mandarles el código y todo eso para que puedan tener su gift card. Muchas felicitaciones a las personas que ganaron. Y bueno, gracias. Después de este concurso podemos dar por cerrada lo que es la jornada, el curso en general. Agradecemos nuevamente a las expositoras, por supuesto. Muchas gracias por sus presentaciones, por la disposición. Agradecemos también a las personas que participaron de este curso. Agradecemos su comprensión también, ya que hubo algunos problemas técnicos ahí pequeñitos, que igual es parte de todo el contexto online. Así que muchas gracias por la comprensión, por la participación dentro de este curso y agradecemos también si es que pueden responder el formulario que fue enviado antes para ir mejorando nuestra jornada y otros cursos que podamos hacer posteriormente. Y eso, recordar que mañana se abrirá la evaluación para poder acceder a la certificación. Va a estar abierto día lunes, martes y miércoles. Hoy durante la tarde o a más tardar mañana vamos a estar subiendo los videos de hoy a YouTube. Los videos de ayer ya están subidos por si quieren revisarlos, por si no pudieron estar o si quedó alguna duda. Y cualquier cosa pueden escribirnos al correo. Luego de la prueba, estaremos avisando sobre los certificados, los estaremos mandando igual por correo para que estén atentos y atentas. Así que eso, muchas gracias a todos por su participación. Y aquí los que pueden vernos con la cámara prendida somos parte de lo que organizamos este curso. Así que muchas gracias y eso.